We, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Aquí en Trópico tal vez era permanente era la lucha, ¿no? Todo ámbito que ha habido en Trópico es pretexto del narcotráfico. Nos querían desalojar además. Yo creo que aquí, como ahora estamos viviendo, no era antes así tranquilidad. Gracias, tal vez, esas luchas que hemos tenido, hemos salido de ese enfrentamientos que hemos tenido o esa humillación que hemos tenido de parte de los Estados Unidos, de parte de la derecha que tenemos aquí en el país también, ¿no? Ahora es diferente. Mi nombre es Apolonia Sánchez Miranda y mi nacimiento es Chuquisaca, ¿no? Yo vivo aquí desde el año 1980, entonces ya son varios años, ¿no? Tal vez como están viendo, es solamente primero es la coca. Es un sustento económico para la familia aquí en Trópico de Cuyam. Esta es la coca, así por surcos le plantamos y esto es de cada 3 meses cosechamos. Soy dirigente también de mi sindicato. Debatimos, discutimos, analizamos algunos, no solamente dentro del sindicato o central, también tal vez vemos a nivel federación, a nivel nacional también, ¿no? Porque desde aquí, desde la casa, tiene que evaluar y analizar para ayudar a este proceso de cambio. Entonces, en punto de instrumento político, vemos eso también. Se comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Curiosamente, en la década del 70 había un régimen militar en la Argentina, en el Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador. Cometieron tantos excesos y fue tanta la repercusión internacional que obliga al imperialismo en un momento determinado a buscar mecanismos más mediados de dominación. La Unión Soviética desapareció. Mr. Gorbachev, open this gate. La caída del socialismo real funciona como una pérdida de referentes de la izquierda. Pensaron que ya no había más revolución, pensaron que ya no había más izquierda, y el imperio empieza a pensar en otras posibilidades de guerra que no sean militar. Y nace en algún momento la idea de ganar la mente y el corazón de las personas. Soy el mañana del mundo, de mi nación la esperanza. Soy la gente del futuro, que en todas partes avanza. Haz por favor que tengamos tú y yo un mañana, mañana. Si a un acuerdo llegamos, habrá paz y habrá unión. Mañana, mañana.
La guerrilla no puede subsistir si no tiene el apoyo y la colaboración de la población. El helicóptero es un aparato que se ha convertido de gran importancia, no solamente aquí en Guatemala, sino que en otros países donde han tenido problemas de contrainsurgencia. Como Vietnam. En Vietnam, por ejemplo, ese lo estamos teniendo de Israel. La munición es israelita también. La década de los 80 en Guatemala tiene dos grandes situaciones políticas que van a marcar su desarrollo histórico. Por un lado, los militares, desde la contrarrevolución del 54, habían copado el gobierno y se habían hecho de mucho dinero. Entonces va a surgir una burguesía burocrática de militares generales. Es la época también entonces de la consolidación de una oligarquía que pasa de tener su origen y fundamento en la familia como linaje y se corporativiza. Ahorita estamos en el proceso de democratización, así que así vamos caminando. Mística de la institución armada, pueblo eminentemente católico, buenos planes de gobierno dirigidos al bienestar de la población y cada uno es responsable de esa paz, de buscar esa paz, de dar seguridad para que haya desarrollo. Y así la comunidad está feliz. ¿Quiénes son los asesinos del pueblo? ¡El ejército! ¿Quiénes son los asesinos del pueblo? ¡El ejército! Vivíamos una realidad de mucho miedo, de mucho temor, de mucha zozobra, ejecuciones extrajudiciales, muertes de líderes, etc. Había todo un ambiente de temor y de miedo y de inseguridad, cuya sombría era precisamente el conflicto armado. Son momentos de muchísima persecución aquí en la ciudad, pero son las mujeres viudas de Conavigua, son ellas las que pierden el miedo, retoman la calle y después de ellas, o sea, rompen el silencio, empiezan a generar acciones públicas de demanda y detrás de ellas entonces los estudiantes. Nuestro punto de partida fue el derecho a tener derechos. El presidente Álvaro Arzú retornó al país tras su exitosa participación en la Cumbre Iberoamericana de Chile. La nota sorpresiva de la cumbre lo constituyó el anuncio que hiciera el presidente Arzú sobre la decisión de la Comisión de Paz y la URNG de firmar la paz definitiva el 29 de diciembre próximo. Con la firma de la paz, con la conciliación de la familia guatemalteca, pues va a haber confianza no solo interna, sino externamente sobre Guatemala. Y más industrias vendrán a asentarse al país, habrá más empleo, habrá más producción, habrá más cantidad de bienes y servicios para podérselos ofrecer a usted y esa competencia va a hacer bajar los precios. O sea, las élites industriales y financieras son las que van a abanderar los acuerdos de paz, digamos. Y lo que fundamentalmente buscaban era democratizar o cambiar a gobiernos civiles, firmar la paz y permitir entonces la llegada de las empresas transnacionales. De suerte que los que habían hecho dinero con la guerra, los militares y todos estos, vieron que era mejor ir a la paz. Y del otro lado, las ayudas que muchas ONGs, o sea, sí habían dado, vieron que aquello no tenía salida. Es decir, aquello de el hastío. No vamos a ganar, ni vamos a perder. Cuando nosotros empezamos a informarnos de que la guerra iba a terminar firmando los acuerdos de paz, para nosotros eso fue bastante raro, bastante extraño. ¿Cómo? Íbamos a entregar las armas y que al enemigo, pues, ahí lo teníamos. ¿Y qué iba a pasar de nosotros? Fue una situación muy difícil para oficiales y combatientes el saber que la guerra iba a terminar de esa manera. En Guatemala creo que fue un proceso bastante largo, o sea que nos llevó varios años tratando de negociar uno por uno de los acuerdos. Nosotros en el año 96, a inicios de año, empezamos una serie de capacitaciones de carácter político y de alguna manera tratar de entender lo que era este proceso de paz. Habían cosas que para nosotros no eran muy claras
Entonces, de alguna manera también había que hacer un análisis del recorrido histórico y de los objetivos que nos habíamos propuesto, especialmente como movimiento revolucionario guatemalteco, la toma del poder, la reestructuración del sistema. Comandante, ¿qué significa para usted el momento histórico que vive Guatemala a escasas horas de darnos el abrazo de la firma de la paz el 29 de diciembre? ¿Qué significa para usted este momento histórico? Bueno, en primer lugar, podría decir de que para nosotros es un momento muy trascendental en nuestra vida como luchadores por Guatemala, por el bienestar de Guatemala. Y al mismo tiempo consideramos que es como un desafío, pues, porque si bien es cierto, la lucha armada fue difícil y muy sangrienta, pero en el momento que estamos ahorita del paso a la lucha política, es el momento quizá un poco más difícil, porque en la guerra nosotros conocíamos al enemigo a distancia, podíamos saber quién es el enemigo porque lo veíamos uniformado o lo veíamos que venía en contra de nosotros, venía armado. En cambio hoy vamos a andar codo a codo con ellos y no vamos a saber si son o no son, entonces es lo difícil para la lucha política. Y se necesita de mucha habilidad porque la política sucia, si uno no la sabe entender y si uno no se deja maniobrar, nos pueden, quizás lo que no pudieron hacer en 36 años de lucha, nos pueden aplastar políticamente en un momento, en un error que podríamos nosotros cometer. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Puntos importantes era, por ejemplo, devolverle a los pueblos indígenas sus derechos. Otro acuerdo muy importante era lo que tenía que ver con los aspectos sociales, económicos y agrarios del país. Igualmente se entró a todo el tema de las amnistías. Ahí se quedó claramente que no iban a ser nunca amnistiados aquellos que hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Como también estaba toda la situación de cómo iba a quedar la desmovilización de los militares, como la desmovilización de los combatientes de las facciones guerrilleras. Nosotros de alguna manera también hicimos algunos planteamientos de cómo podíamos enfrentar este reto, o sea, la nueva vida, entre comillas, que se nos venía por delante, tomando en cuenta las posibles adversidades nuestras por falta de conocimiento en el campo agrícola, por falta de conocimiento de una vida distinta a la que nosotros nos habíamos planteado. Nosotros habíamos planteado una vida socialista, una vida comunista y bueno, y volvíamos al mismo sistema capitalista. Entonces veíamos que entre las desmovilizaciones podíamos tener primero de que la firma de la paz y el desarme se considerara como una derrota militar y que para nosotros esto podría ser una situación muy embarazosa, muy complicada y que no desearíamos que eso sucediera. Veíamos como el gran riesgo de que realmente hubiera una verdadera desmovilización ideológica. O sea, el cuestionamiento del por qué no había tenido importancia la lucha, que por gusto los años de batalla, el Estado a través de los medios de comunicación estábamos convencidos que iban a lanzar una ofensiva, ¿verdad?, de información mediática, jodiéndonos para que esa desmovilización ideológica se pudiera dar, manipulando nombres, metiendo cizaña entre combatientes, revolucionarios, entre líderes y todo. Nosotros estábamos convencidos que eso iba a suceder y de hecho eso sucedió.
redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. El mal llamado proceso de democratización de los años 80. Sustituir a las dictaduras militares de seguridad nacional por estados neoliberales. El consenso de Washington viene asociado a la valorización financiera, pero también al cambio en el rol del Estado, al achicamiento en sus funciones fundamentales y a la fuerte desregulación de la economía y de la sociedad. La privatización viene siendo el eje central de la primera fase del plan estructural, porque lo que intenta es debilitar al Estado, ¿sí? O sea, vos le vas a quitar las empresas públicas que le generan ingresos productivos y de esta manera lo sometes a un ahogamiento. Este ahogamiento lo que te hace es depender aún más de la deuda externa. Entonces ya el Banco Mundial y las otras instancias van a definir esas políticas. La idea del sistema es hacer que la plata venga, que la plata se fugue y que el país empiece a pagar. Y por otro lado, la habilidad de los banqueros es que el sistema permite que para pagar estas deudas viejas se contraigan deudas nuevas. Y entonces entremos en un reciclaje permanente de la deuda y que no se acabe nunca. Los años 80 y 90 son entonces en América Latina años de ajuste estructural, de achicamiento del Estado, de descolectivización, pérdidas, desintegración o estallido de las entidades sociales tradicionales. Son años de profunda transformación de los sectores populares y de aumento de las desigualdades. Bolivia está en peligro. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. Cuando hablamos del protagonismo, del ascenso de los movimientos sociales en América Latina a fines de los años 90 sobre todo y principios del 2000, hay que tener en cuenta que hubo una serie de estallidos sociales y de movilizaciones que lograron interpelar al conjunto de la sociedad y que además implicaron también la caída de gobiernos. En ese sentido, el punto de inflexión fue el año 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba. La Guerra del Agua se produce debido a la privatización del agua como tal por parte del gobierno de aquel entonces, impulsado por el Banco Mundial. Y esta privatización significaba que el agua se convertía en una mercancía, se expropiaban los sistemas comunitarios del servicio de agua y se elevaban las tarifas de tal forma que cada familia debía pagar una quinta parte de sus ingresos. De una vivienda, si es 10 bolivianos, teníamos que pagar 30 bolivianos, estaba triplicando. Encima te iban a venir a vender tu agua, eso era una barbaridad, o sea, no puede ser que hay sinvergüenzas que vienen, te roban tus propios recursos y luego te los van a revender. La gente no, particularmente la gente del campo, no entendió jamás y no entendimos nosotros de que el agua pueda ser propiedad de alguien
porque para nosotros el agua es un regalo generoso de la Madre Tierra y por lo tanto, al ser un regalo generoso no solamente para los humanos, sino también para los animales y las plantas, nadie podía apropiarse del agua, menos una transnacional. Este pensamiento, esta visión simple ocasionó que la gente saliera a las calles. Nadie nos hizo caso y decidimos organizarnos en una coalición amplia, horizontal, participativa, donde todos los sectores del campo y la ciudad, y todos los sectores económicos, digamos, los desocupados, los comerciantes, maestros, obreros. Tal vez fue el momento más autodeterminativo de estas luchas, un momento muy particular, muy creativo. Se vinculan el campo y la ciudad con una organización muy particular que no es gremial, articula obreros, pero también lógicas territoriales. Pero el agua se convierte en sangre porque asesina al hermano Víctor Huguito. Han sido enfrentamientos terribles, nos han mandado militares de los más avesados, de los más... los dálmatas, les decíamos, esos que vienen y atacan a los civiles sin asco. ¿Verdad? En varias oportunidades así hemos sufrido. No había respeto hacia las mujeres, no había respeto hacia los niños, no había respeto a los abuelos ancianos, no había, porque permanentemente aquí pelea era. Cuando uno ve en tus vistas así un muerto o herido, parece que es como entregar la vida a usted también. Entonces así yo me sentía. Cuando le ves a otros hermanos, yo me entregaba, máteme, le decía, ¿no? Pero ellos también, mejor no me han disparado, prefieren llevarme como un preso, así manos amarrado atrás y hacerme echarme al suelo y pisarme, tratarme como cualquier perro, así, ¿no? En Consejo de Ministros decreta, artículo único, declarar estado de sitio en todo el territorio nacional por el lapso de 90 días. Era como volver al tiempo de la dictadura. Esos días invadieron las radios que informaban esto, las cerraban, y las televisiones. Vos querías buscar algo en la radio y no había, era silencio, era como vamos a desmovilizarles por miedo. Justamente en la última jornada de lucha de 5 meses, fue tal la fortaleza, la fuerza, el vigor de la población, que no solamente el gobernador renunció, el alcalde escapó, los partidos políticos fugaron de sus sedes partidarias, el ejército y la policía tuvo que replegarse a sus cuarteles y el pueblo se erigió en gobierno popular, una especie de autogobierno. Acaba la movilización ampliando el proceso, digamos, de cuestionamiento, no solo a los problemas de la privatización, sino ahí se plantea la consigna Asamblea Constituyente para refundar el país sin intermediación partidaria, decía la gente, una cosa muy interesante, ¿no? Pero hasta vencer, hasta ganar la batalla hemos luchado en Cochabamba. Muchos creen que simplemente fue una lucha por la recuperación de la empresa pública que en Cochabamba no tuvo una dimensión económica y política, porque se rompió con ese modelo. Y creo que a partir de aquel entonces empieza un proceso que culmina con la ascensión de Evo Morales a principios de 2006 en la presidencia del Estado. El pueblo es anticolonialista, el pueblo es antiimperialista, el pueblo es anticapitalista. Nos unimos, nos juntamos para liberarnos democráticamente. Una revolución con voto y no con la bala. Una revolución con la conciencia y no con la plata. La crítica que hacíamos a la izquierda boliviana tradicional es que la izquierda boliviana tradicional no había visto el problema indígena. Todo lo reducía al tema campesino.
Y entonces allí en Guatemala hallé como un entronque entre problemática indígena, lucha armada, organización social. Para jóvenes que veníamos del colegio, que estábamos entrando a la universidad, fue como un rayo de sol que iluminaba cosas muy importantes. Que esta ceremonia se convierta en luz para los que lucharon para alcanzar una realidad, un camino para desarrollar y aumentar la calidad de vida de nosotros mismos. El hecho de que se hayan firmado los acuerdos ha facilitado, sí, que los pueblos indígenas retomen de nuevo el sentido de su dignidad y que retomen ahora también como una tarea para ellos muy importante la reivindicación de sus derechos. Eso para mí es positivo. Si alguien a mí me preguntara de 1 a 100 en qué número quedaría ahora el cumplimiento de los acuerdos de paz, yo diría un 20%. Y esto es lamentable. Es lamentable porque los acuerdos de paz no solamente fueron pensados como el resultado de negociaciones para terminar el conflicto, sino como una herramienta para hacer los cambios que Guatemala necesita. En segundo lugar, no se logró que contenidos de los acuerdos de paz fueran plasmados en leyes. Y entonces, media vez no se establece una ley, pues en este país, bueno, si aún con leyes, aquí en este país hacen lo que quieren muchas personas, ahora sin un marco legal que fundamentara el contenido de los acuerdos, hacía que estos acuerdos se hicieran muy débiles. Y paz no ha habido, pues, eso es evidente. De la guerra política, abiertamente declarada política, estamos en otra política, pero es guerra social, donde los desheredados, pues finalmente, alimentados por gente que tiene las armas, que tiene las municiones, que tiene el dinero y que quiere que ellos hagan lo que los otros no se atreven a hacer. La gente, la juventud que no tiene porvenir. Y entonces, pues, usémoslos. A ellos es a los que usan. En un frente bastante absurdo de pobres contra pobres, ¿no? Yo creo que hemos perdido una gran oportunidad. Todavía estamos a tiempo de rescatarla y ese es el intento que estamos tratando de hacer personas que tenemos esta visión de la necesidad de retomar los acuerdos de paz como herramientas para lograr los cambios que el país necesita. Porque yo digo, ¿de qué sirvió entonces tanta sangre derramada? ¿De qué sirvió todo este periodo de miedo y de terror que vivió el país? Dice... Se expande la miseria por todo el planeta. Hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia ante el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. Quien no sabe que son todos chorros. Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario
internacional. Pa, para, pa. Gracias, loco. Muy amable. Gracias, chicos.